Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. En 1968, Friedman revoluciona al mundo económico con la afirmación: la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Friedman tiene cuidado de precisar bien lo que él considera inflación, un aumento constante y sostenido en los precios. Si bien hay varios factores que contribuyen a un movimiento transitorio en los precios, solo un aumento sostenido en la cantidad de dinero puede causar un aumento sostenido en los precios, es decir, causar inflación. En cierta forma, Friedman descubría el agua tibia, porque la inflación era un fenómeno bien documentado que había quedado en el olvido. Hoy analizaremos la llamada síntesis neoclásica, la conclusión que monetaristas y keynesianos habían llegado a finales de los 60 y que ya había sido escrita por Keynes en cierta forma en los años 20 y 30. Y también se realiza una discusión sobre las dificultades de desinflar la economía, la teoría que lo fundamenta y la evidencia empírica de distintos países. Alejandro Magno, el famoso guerrero, tiene el honor de ser el más grande genio militar de todos los tiempos. También tiene el deshonor de ser responsable de la primera gran inflación al utilizar el botín de sus conquistas acuñando dinero para financiar guerras, duplicando el precio de los bienes agrícolas en la antigua Babilonia. También tiene el deshonor de ser el primero en degradar la moneda, al acuñarla con la mitad de su contenido de oro y plata. En China, en el siglo XI, se inventa el papel dinero durante la dinastía Song, pero su uso abusivo estropea el experimento. La dinastía Yuan también imprime papel dinero para financiar guerras. Luego del descubrimiento de América, la inyección de oro y plata en el siglo XVI causa la revolución de los precios en Europa occidental, sextuplicando la cantidad de dinero. Los filósofos en la Edad Media pensaban que el nivel de precio estaba determinado por la cantidad de oro o plata que contuvieran las monedas. Pero la revolución de los precios parecía contradecir ese principio. El primero en observar la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios fue el astrónomo Nicolás Copérnico en 1526, en un corto ensayo titulado Monetae Cudandae Ratio. Pero el trabajo de Copérnico se extravía, por lo que no tuvo ninguna influencia, y el honor de ser el primero en descubrir la relación entre el dinero y los precios, la llamada teoría cuantitativa, recae por siglos en la Escuela de Salamanca y en particular en el padre Martín de Azpilicueta, al cual también llamaban doctor Navarros. El trabajo del doctor Navarros también se extravía, y la teoría cuantitativa es redescubierta en el siglo XVIII por John Locke, Richard Castillon y David Hume, y desarrollada en el siglo XIX por Henry Thornton y John Stuart Mill. Es el trabajo pionero de los matemáticos Simon Newcomb e Irving Fisher. No obstante, el que formula la teoría cuantitativa en términos de una ecuación de intercambio, la cual sirve de base para los trabajos posteriores de Alfred Foville y Ludwig von Mises.
En 1929 comienza la Gran Depresión, la peor crisis de desempleo en la historia económica mundial. En ese entonces, la teoría económica no tenía las herramientas adecuadas para hacerle frente a la crisis. Solo existían tres ideas fundamentales, pero totalmente desconectadas. La teoría cuantitativa, la identidad de Fisher, según la cual las tasas de interés suben al mismo ritmo que la tasa de inflación, y una teoría de inversión de Nussweiser. En cuanto al mercado laboral, los economistas clásicos, nombre con el cual se conocen los economistas pre-keynesianos, sostenían que el desempleo era causado por una oferta de trabajo en el mercado laboral, el cual estimularía a los trabajadores desempleados a ofrecer su salario por un nivel menor al existente, aumentando la demanda de trabajo y equilibrando al mercado. Reconocían que el mercado laboral fallaba en ajustarse debido a las distorsiones causadas por los contratos firmados en términos nominales y varias legislaciones, como la del salario mínimo, la legislación sobre sindicalización y otras que dificultaban la propensión de los trabajadores a aceptar una reducción en el salario. Para los clásicos, la forma correcta de proceder era eliminar las distorsiones. En los años 30, un matemático convertido en economista, John Maynard Keynes, escribe un influyente libro, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, el cual conduce a la creación de una nueva era de estudio, la macroeconomía. La teoría general representa un punto de inflexión, siendo que el mundo atravesaba por su mayor crisis de desempleo. La teoría general se enfoca en estudiar el desempleo. La inflación, así como ha dañado el bienestar de la población, ha dañado también la reputación de Keynes. Durante los años 40, como la teoría general parecía ser validada por los hechos, se popularizó y la agenda económica fue marcada por el keynesianismo durante los 30 años siguientes. El folclore popular ha asociado desde entonces el nombre de Keynes por un desdén con la inflación, cuya única preocupación es el desempleo, el uso de políticas expansivas y las ideas, ahora desacreditadas, de un divorcio permanente entre la inflación y el desempleo, y de que las autoridades pueden fijar las tasas de interés para ubicar el desempleo en el nivel deseado. Pero esas percepciones son erróneas. Keynes escribe su teoría general en 1936 y muere en 1946, al finalizar la guerra, por lo que no vive para aclarar muchos malentendidos. Keynes sentía tanta antipatía por la inflación como por el desempleo. Dudo si aquellos tienen razón y creen que un periodo de deflación generalmente hace menos daño que un periodo de inflación. En las consecuencias económicas de la paz, escribe, se dice que Lenin declaró que la mejor manera de destruir el sistema capitalista era corrompiendo la moneda. Mediante un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar en secreto y sin ser observado una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Lenin ciertamente tenía razón. Luego Keynes especifica 4 formas en las que una inflación rápida debilita al sistema capitalista de mercado. La inflación imprevista, la estabilidad de la moneda a largo plazo, el descontento social que esto genera porque ante la indignación popular, los gobiernos responsables de tal inflación les echan la culpa a los hombres de negocio. Y al convertir a las empresas en los chivos expiatorios y blancos de vilipendio, la inflación refuerza la actitud en contra de las empresas y debilita el soporte de lo que Keynes llama el elemento activo y constructivo de toda la sociedad capitalista. La inflación tiende a engendrar remedios equivocados como regulaciones de precios y la búsqueda de ganancias que pueden hacer más daño que la inflación. En un tratado sobre la reforma monetaria, Keynes expresa claramente su temor
de que la inflación retarde la acumulación de capital e inhiba el crecimiento económico a largo plazo. Y especifica 3 formas en las que esto puede ocurrir. Primero, mediante el desincentivo al ahorro. Segundo, retardando la acumulación de capital al retrasar el reemplazo del capital depreciado. Y tercero, aumentando el riesgo de la inversión. Al igual que Friedman, Keynes acepta la teoría cuantitativa. Esta teoría es fundamental. Su conexión con los hechos no es cuestionable, afirma. Y en su análisis de política la usa para recomendar la estabilización de los precios mediante la política monetaria anticíclica. Afirma que la característica del ciclo económico consiste en una tendencia de los saldos reales a disminuir durante el boom y aumentar durante la depresión, y que el momento de desinflar la oferta de dinero es cuando los saldos reales están cayendo, y el momento de inflar el dinero es cuando los saldos reales están aumentando, y no como parece ser la actual práctica, al revés. En febrero de 1920, el ministro británico de Finanzas, Austin Chamberlain, ante un brote de alta inflación en la posguerra, le consulta a Keynes sobre cuál sería la forma menos costosa de reducir la inflación y si debía hacerse gradualmente o de golpe. Keynes recomienda una fuerte dosis de dinero costoso. Y cuando se le pregunta sobre el grado de restricción monetaria que estaría ganado a tolerar para detener la inflación, responde que iría a la tasa que sea necesaria y la mantendría así durante 3 años. Esta es la misma receta que recomienda Friedman 30 años más tarde cuando afirma: la única cura para la inflación es reducir la tasa a la que crece el gasto total. Otro ingrediente monetarista en el análisis de Keynes es el concepto de inflación como un impuesto sobre los saldos reales de dinero, el cual constituye la parte esencial del enfoque monetarista de la inflación. Keynes argumenta que la inflación es un método de imposición el cual el gobierno usa para asegurar el control de los recursos reales. Recursos tan reales como aquellos que obtiene mediante impuestos ordinarios. Lo que se recauda imprimiendo dinero es tanto como lo recaudado del público por un impuesto a la cerveza o el impuesto sobre la renta. En su tratado sobre el dinero, Keynes escribe su famosa ecuación fundamental de precios y la correspondiente distinción entre la inflación de ingresos, definida como el aumento en el costo unitario de producción, principalmente por el salario, y la inflación de beneficios, definida como el aumento en el beneficio por una unidad de producto. El precio es la suma de ambos componentes. Es importante señalar que la inflación de ingresos es distinta a la que hoy conocemos como inflación de costo, que consiste en un aumento exógeno en el salario causado, por ejemplo, por el poder y las actividades de los sindicatos. En vez, es el resultado endógeno inducido por un incremento en la demanda de trabajo y otros recursos generados por una inflación anterior de beneficio, por lo que Paul Samuelson llamaría 40 años más tarde esta inflación. Keynes entonces analiza el efecto de un aumento en la oferta monetaria. ¿Por qué vía la inyección de una mayor cantidad de dinero en el sistema monetario traería un nuevo equilibrio con un cambio en el nivel de precio? El nuevo dinero estimula a los bancos a poner recursos a disposición de aquellos prestatarios que estén dispuestos a emplear, si se les ofrece en términos satisfactorios. Continúa afirmando que eso influirá sobre los empresarios de 3 maneras. La primera, la menor tasa de interés estimulará la producción de bienes de capital al aumentar sus precios. Segundo, ciertos empresarios ahora podrán ofrecer empleo a una cantidad adicional de factores de producción a las tasas de remuneración existentes. Y tercero, algunos empresarios ahora estarán dispuestos a aumentar su producción. Este es el efecto de la demanda agregada sobre la producción. Al analizar el equilibrio, Keynes afirma el efecto del dinero nuevo en los precios será rápido.
pero no debemos suponer que se ha establecido un nuevo equilibrio en esta etapa. Mientras los empresarios disfruten de ganancias inesperadas, la posición es inestable. Ellos ofertarán entre sí por los servicios de los factores de producción, hasta que estos últimos hayan alcanzado un nivel en el que los costos de producción y los ingresos de la venta vuelvan a ser iguales. Culmina afirmando: se habrá establecido un nuevo equilibrio cuando los precios estén a un nivel más alto, correspondiente al mayor volumen de dinero. Esta es la neutralidad del dinero a largo plazo, en el cual el nivel de precios aumentará al mismo nivel que el aumento en la cantidad de dinero. La evidencia más convincente de su continua y fuerte oposición a la inflación la escribe en 4 artículos publicados en 1937, un año después de la publicación de su teoría general, que aparecen reproducidos en Huntington, argumentando que, aunque la tasa de desempleo en 1937 era muy alta, 12,5%, estaba en su nivel mínimo no inflacionario y que la presión de la demanda debía ser restringida para prevenir la inflación. Creo que nos estamos aproximando o hemos alcanzado el punto donde no hay mucha ventaja en aplicar un mayor estímulo general. El mundo se hubiera ahorrado 30 años de discusión teórica si hubiera prestado mayor atención al pensamiento de Keynes de forma integral, en vez de enfocarse solamente en su teoría general. En efecto, al igual que los keynesianos, Keynes reconoce que un aumento en la demanda disminuye la tasa de interés, estimulando la inversión y con ella la producción y el empleo. Pero coincide con Friedman en que posteriormente los salarios subirán causando recesión con inflación, fenómeno al cual Paul Samuelson acuña el término estanflación, y que a largo plazo habrá un nuevo equilibrio, el cual ocurrirá donde el aumento en el precio sea igual al aumento monetario. En efecto, la obra de Keynes refleja la llamada síntesis neoclásica, 3 décadas antes de que, en marzo de 1968, Friedman pronunciara su famoso discurso presidencial ante la Asociación Americana de Economistas, el papel de la política monetaria. La agenda de investigación que comenzó a partir de entonces con intensidad tuvo 2 vertientes que fueron en paralelo. Una, cómo reconciliar la macroeconomía con la microeconomía. Es decir, cómo fundamentar la teoría macroeconómica construida con la hipótesis de que los individuos toman sus decisiones racionalmente, entendiendo por decisión racional el hecho de que al momento de tomar una decisión, el individuo escogerá aquella opción que considere que es la que más le gusta o la que más le conviene. Lograr esta reconciliación fue una agenda que se logró finalmente en los años 90. La otra vertiente consistió en encontrar la fuente de las rigideces, así como las opciones de política para doblegar. Si Keynes, Friedman y los keynesianos convienen en que la causa de la inflación es el crecimiento monetario y que el dinero es neutral, entonces no existe ninguna ganancia en expandir el gasto para obtener una ganancia temporal en términos de empleo y terminar con un nivel permanente de inflación más alta. Por ende, resulta evidente de que el objetivo de la política monetaria debe ser mantener la inflación baja y estable a largo plazo y, en consecuencia, también el crecimiento monetario. Al analizar el efecto de una disminución en la oferta monetaria, Keynes afirma: un retiro de dinero del sistema monetario a reducir la reserva de los bancos miembros influye sobre estos últimos retirando recursos de los prestatarios. Posteriormente, el proceso de desinflar sigue un curso en reverso al analizado arriba. Un menor crecimiento monetario aumenta la tasa de interés, desestimulando la inversión y haciendo disminuir la producción y el empleo. Luego, los salarios irán disminuyendo hasta que el equilibrio se restablezca. Pero el análisis no es completamente simétrico debido a la resistencia de los trabajadores a ver sus salarios disminuir.
Aunque Keynes coincidía con los clásicos en que el empleo era causado por un exceso de oferta de trabajo, pensaba que las rigideces eran parte de un tejido macroeconómico que no se podía combatir y por ende la economía retornaría muy lentamente, si es que lo hacía, al equilibrio de manera natural. El periodo de depresión ha exigido su pena de las clases trabajadoras más en forma de desempleo que por una reducción de los salarios reales. Keynes pensaba que estas rigideces no solo impidían un ajuste hacia abajo en los precios y los salarios, sino también hacia arriba. Al referirse a la teoría cuantitativa, señala que la teoría, como es expuesta, afirma que un mero cambio en la cantidad de dinero no podía afectar las variables reales, de donde sigue que una duplicación arbitraria de la oferta monetaria debe tener en efecto el efecto de elevar los precios al doble. La teoría cuantitativa a menudo se establece en esta forma o en otra similar. Ahora, en el largo plazo, es probable que esto sea cierto, pero este largo plazo es una guía engañosa para los asuntos actuales. A largo plazo, todos estaremos muertos. Los economistas plantean una tarea demasiado fácil, demasiado inútil, si en temporadas tempestuosas solo pueden decirnos que cuando la tormenta haya pasado, el océano volverá a estar tranquilo. Esto demuestra que la línea de pensamiento de Keynes antes de 1936 estaba posiblemente más cerca del pensamiento macroeconómico moderno que la misma teoría general. La rigidez de la economía, en consecuencia, justificaba una política macroeconómica activa para aumentar el empleo, estimulando la demanda total con políticas monetarias y fiscales. A esta misma conclusión habían llegado los macroeconomistas a comienzos de los 70. Friedman, al igual que Keynes, recomienda una política fuertemente restrictiva para doblegar la inflación. Pero, ¿cuál sería la herramienta de política monetaria más apropiada? La elección inicial parece ser obvia. Si la inflación era ocasionada por una aceleración en la cantidad de dinero, la solución debería ser una disminución en el crecimiento monetario, es decir, un ancla monetaria. Sin embargo, históricamente, el ancla natural bajo el patrón oro fue el ancla cambiario, porque bajo ese sistema monetario, la oferta de dinero estaba determinada por la cantidad de oro de las minas y el comercio internacional, aunque los países con frecuencia utilizaban ambas anclas. El colapso de Bretton Woods y la inflación de los 70 replantea el tema. En los 80, siendo la ortodoxia predominante el monetarismo, los bancos centrales optan por anclas monetarias. La agenda de Lucas y de los nuevos clásicos, en el sentido de que si las expectativas eran racionales, el ajuste sería rápido, si la gente recibía la información correcta, parecía respaldar dicha adopción. Pero la experiencia de Paul Volcker y el experimento monetarista en Estados Unidos en 1980 demostraron que, aunque el programa funcionaba, lo que era un alto costo, lo hacía, pero a un alto costo en términos de desempleo. El problema se debió parcialmente a la dificultad para estimar la demanda de dinero, debido a la desregulación y a la innovación financiera de los 80 y los 90, pero principalmente, tal como lo había pensado Keynes, a las rigideces de la economía. En los 80 y los 90, algunos países en Latinoamérica adoptaron anclas cambiarias. Mantenían el tipo de cambio fijo como señal de estabilización de los precios en un intento por calmar las expectativas, quebrar las rigideces y frenar la inflación. Pero el resultado fue igualmente desalentador. La inercia al alza en los salarios con una inflación inicialmente estable causaba una apreciación real, creando un aparente boom que disminuía las exportaciones netas, creando problemas en la balanza de pagos, que usualmente terminaban en una crisis cambiaria, una drástica devaluación y una consecuente recesión. La experiencia del debate entre utilizar un ancla
monetaria y un ancla cambiaria en respuesta a una inflación alta y crónica es que las estabilizaciones basadas en un ancla cambiaria crean un auge inicial en el consumo seguido de una depresión, mientras que las estabilizaciones basadas en un ancla monetaria generan una caída en el consumo seguida de una recuperación. En consecuencia, los responsables de la política usualmente elegían el ancla motivado políticamente, dependiendo del momento de las siguientes elecciones. El debate sobre la elección del ancla apropiada continuó durante un tiempo hasta que en Nueva Zelanda las autoridades idearon una fórmula que ha probado ser bastante exitosa en vencer la rigidez. Un nuevo tipo de ancla basado en la transparencia de la información, atada a una permanente rendición de cuentas por parte de la autoridad monetaria, pero ambas políticas forzadas en su implementación mediante disposiciones legales. Es el llamado esquema de meta de inflación. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.